Esta mañana quiero predicarles un mensaje acerca de el vocare o la vocación o el llamado. La palabra llamado viene del latín vocare, que quiere decir llamado. Vamos a hablar acerca del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9, versículo número 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, pasando Jesús de ahí. El versículo número 9, por favor. Ustedes están en el 1, ¿verdad? Yo dije 1, pero es el 9, por favor. Muy bien. Dice: en aquellos días, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír Jesús esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es palabra de Dios, hermanos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso es que nos ha llamado a nosotros, hermanos. Siéntense, por favor. Siéntense al estilo Guarchoni. Muy bien. Queridos hermanos lindos, el mundo está raro, alborotado. El mundo está muy propicio para lo que dijo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, cuando ya hay pestes, rumores de guerra, hambres, enfermedades. Prepárense, porque el Hijo del Hombre está a las puertas y puede venir en cualquier momento. Yo no sé si ustedes han oído acerca de el ébola, por ejemplo. Esa enfermedad rara, que el nombre ébola viene de un río, el río Ébola, que está ubicado en la República Democrática del Congo, que antes se llamaba el Zaire. El ébola se apareció, queridos hermanos, en 1966 en ese río y provocó una contaminación en ese río de tal manera que la gente realmente empezó a morirse por un montón de virus y bacterias que entraban en su cuerpo, y en 1966 descubrieron una nueva enfermedad. Y como había sido provocado por el río Ébola de la República Democrática del Congo, le pusieron precisamente el ébola. ¿Qué es esta enfermedad? El virus del ébola causa fiebres hemorrágicas, virales, lo cual se refiere a un grupo de virus que afectan múltiples sistemas del órgano en el cuerpo y con frecuencia van acompañados de sangrado. Es una enfermedad rara, porque no se trata solamente de un virus, sino que se trata de múltiples virus que entran en el cuerpo y causa fiebres. Los primeros síntomas que aparecen incluyen la aparición repentina de fiebre, debilidad, dolores musculares, dolores de cabeza, dolores de garganta. Y más tarde van a progresar y se van a manifestar vómitos, diarreas, alteraciones de la función renal y hepática y sangrado, muchas veces interno y externo. Un experto médico dijo que el ébola podría ser la unión del SIDA, la malaria y ¿cómo se llama la otra enfermedad que te dije? El cólera.
la unión de esas tres enfermedades. El ébola mata rápido a la gente. Para que ustedes tengan idea, en África, en esta área del norte de África, donde está República Democrática del Congo, hay más de 500,000 infectados ya de ébola. Si no se detiene, este año podría terminar con 1,5 millones de personas infectadas con esta brutal y mortal enfermedad. Es tremenda porque la gente le afecta los riñones, afecciones renales, problemas hepáticos, y termina matándola. La termina matándola, y lo peor es que no hay ningún tratamiento para este múltiple aparecimiento de manifestaciones fruto de esta rara enfermedad. Países primermundistas están preocupados. No sé si ustedes leyeron que un misionero, un sacerdote, había estado en África y regresó. Él es español, regresó a España y venía contagiado con el ébola. En España lo trataron, y para tratar a la gente tienen que esterilizar a las personas, médicos, enfermeras y todos los que entran en contacto directo con el paciente. Tienen que ponerse unos trajes especiales totalmente herméticos para no contagiarse, porque precisamente la manera de contagiarse es por el contacto con las secreciones, con fluidos, con sangrados o todo lo demás, y hace que las personas se puedan infectar. Pues en España trataron a la persona, y una de las enfermeras, cuando salió, se quitó el traje y de repente vio la ropa del enfermo de ébola, la agarró y la echó en el lavadero, y se infectó la enfermera solo con tocar la ropa que había estado en contacto precisamente con esta persona enferma de esta enfermedad, de este padecimiento, perdón. El punto es que en España los médicos han hecho huelga y dicen que no van a volver a atender a una persona que tenga ébola porque no conocen a plenitud la evolución de esta enfermedad y no quieren atenderlo. Un ingeniero en telecomunicaciones y ecologista estadounidense estuvo en el Zaire, hizo bastantes escalas, engañó a todo el mundo, entró a los Estados Unidos y es el primer caso de la persona infectada de ébola en Estados Unidos. Algunos creen, queridos hermanos, que esa persona se fue a Estados Unidos pensando, sabiendo ya que estaba enfermo, pensando que en Estados Unidos había el mejor tratamiento para poder, y la tecnología para poder atenderlo, y no fue así. Tanto es así que el hombre está a punto de morirse. Yo me pregunto qué pasaría si a nosotros un virus como chikungunya de repente nos causa tantos problemas. El Seguro Social ha perdido millones de dólares fruto de las incapacidades que ha dado este virus, y que se transmite precisamente del zancudo. Por cierto, la hembra del zancudo, cuando ha picado a una persona que tiene el virus ya metido, el chikungunya, y pica a otro, entonces le pasa inmediatamente el virus del chikungunya. Por eso, si da en una familia, téngalo por seguro, y si están ahí, todas van a afectarles precisamente a toda la familia, y van a afectarse. El punto es, nosotros no hemos salido a detener ni siquiera el dengue clásico, el dengue hemorrágico, la chikungunya. ¿Y qué pasaría si ese mortal virus, que ya es una epidemia y que puede producirse y que puede llegar a provocar una pandemia, qué pasaría si viniera a Latinoamérica? Países como Haití, Jamaica, Centroamérica, Bolivia, ¿qué haríamos con una enfermedad de esta naturaleza? ¿Se imaginan con el hacinamiento que tenemos nosotros en El Salvador, en las cárceles, donde hay 28,000 privados de libertad en los 22 centros penales que tenemos en el país, y que tienen capacidad solamente para 8,500 personas? Hay una sobrepoblación del 900%. ¿Qué pasaría si uno infectado llega y de repente logra contagiar a todos los demás? Sería realmente un apocalíptico esta situación, sería difícil. Pero yo no he venido ahora solamente para venir a donde ustedes y afligirlos más, pastor. Si ya siento los síntomas del chikungunya y yo soy un poco, ¿cómo te diría? Las personas que se enferman solas, ¿cómo les dicen? Son psicosomáticos o son hipocondríacos. No, así se dice.
Bueno, no sé, pero las personas que se enferman solos, el punto es, ella es mi apuntadora. Lo que no saben es que estaba estudiando medicina, quinto año, y es nutricionista y conoce bien de todo eso, esa cosa. Entonces, el punto es, queridos hermanos, que el mundo está raro. Frente a esta circunstancia, yo tengo dos argumentos que decirles a ustedes muy importantes. La primera es que nos agarremos de lo que dice el Salmo número 91, que es una promesa para todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que tenemos a Dios como nuestro amparo, como nuestra fortaleza. Que, hermanos lindos, dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 3 dice que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque aunque hayan plagas de ébola, de chikungunya, de sida, aunque hayan plagas de cólera en el mundo, hubieron plagas en tiempos de Egipto, pero al pueblo de Dios no llegaron, porque el pueblo de Dios tenía una cobertura especial. Ustedes están bajo el abrigo del Altísimo y la plaga no tocará tu morada. Aleluya, aleluya. Esa es la primera situación que les quiero decir. Dice el versículo número 5, el 6, no vas a temer la pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya. El 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni la plaga tocará tu morada, dice el Señor. Levante su mano derecha y digan, pero creyendo. Quien no diga esto le va a dar chikungunya mañana. Y quien no lo diga creyendo se va a enfermar. Así es que digan conmigo, yo creo firmemente que la plaga no tocará mi morada. El Dios de los cielos cuida de mí. La plaga no tocará mi casa. Amén. Así es. Ahora bien, el segundo elemento que quiero rescatar esta mañana es, frente al mundo tan descompuesto, tan alborotado, tan raro y tan lleno de tantos conflictos, yo creo que también hay un llamado de Dios para nosotros, hermanos. Hay un llamado de Dios para que nosotros llevemos la visión del reino de Dios al mundo. Porque saben una cosa, a mí me puede dar ébola, chikungunya, que me fallen los riñones y el hígado y me puedo morir la próxima semana. Pero para mí el morir sería ganancia. Porque la muerte para un cristiano no es el final de todo. La muerte solamente es una puerta más por la que debemos entrar todos. Y el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. Pero no podemos decir eso de todo el mundo. Hay mucha gente que necesita de Dios, que necesita de la palabra. Y hoy quiero hablarles acerca del llamado de Jesucristo. El versículo número 9 que hemos leído de Mateo capítulo 9 dice, pasando Jesús por ahí, diga conmigo, hoy Jesús está pasando por aquí. Cuando pasa Jesús suceden milagros, pero también suceden llamados específicos. Pasando Jesús por ahí vio a un hombre llamado Mateo, un famoso cobrador de impuestos. Hoy Jesús lo llama por su nombre. Tú eres mío, tú me perteneces, dice el Señor. Vio a un hombre llamado Mateo que estaba en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y ¿qué hizo? Y le siguió. Damas y caballeros,
Dios es un experto en llamar a las personas. Dios es el que llama, y los llamados de Dios son irrevocables, dice la Biblia. ¿Sabe qué quiere decir esto? En Romanos capítulo 11, versículo 29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Eso quiere decir que si Dios te ha convocado para algo, si Dios te ha llamado para algo, aunque te vayas a meter en el barco, aunque te vayas a meter a Nínive, aunque te vayas a meter a Jope, aunque te vayas a meter al fondo del mar, a la ballena, de ahí mismo te va a ir a sacar Dios de las orejas. Porque los llamados de Dios son irrevocables. ¿Sabe qué quiere decir irrevocable? No hay marcha atrás. Si Dios te llamó, Él lo va a hacer. Yo estaba viviendo en Estados Unidos. Vivía en San Francisco, California, en la bahía. Tranquilo. Tenía todo lo que necesitaba. Podría pensar en llevarme a mi familia para Estados Unidos. Vivía en un apartamento con carro, con todas las cosas necesarias. Viviendo en una sociedad caracterizada por los números, donde yo era un número más en esa sociedad. Sin embargo, yo le andaba huyendo a Dios. Yo entiendo de que estaba en el vientre de mi madre, había sido llamado para poder hacer el santo ministerio de la predicación. Prueba de ello es que estuve en un seminario católico, donde estudié, donde me formaron, donde aprendí muchas cosas. Pero Dios puede llamar de diferente manera. Y queridos hermanos, yo andaba huyéndole. Andaba viviendo en el materialismo, en el consumismo, en el pansexualismo, viviendo solamente en el hedonismo. Y de ahí Dios me rescató cuando vagaba taciturno por las calles de San Francisco, sin rumbo, sin dirección, trabajando como loco, ganando dinero, pero no haciendo lo que Dios me había convocado. ¿Qué es el llamado? El llamado para mí tiene como 4 puntos de vista. Número 1, el llamado es aquella revelación divina que nos confronta con la voluntad de Dios y nos reta a vivirla con dedicación y con seguridad. Es esa revelación divina. El llamado es cuando Dios se te aparece en tu vida y te confronta para que puedas vivir para Él. El llamado es cuando Dios se me apareció y me dijo: ¿qué haces aquí? Yo tengo un ministerio, yo tengo algo grande para ti. Y que, ojo, no voy a hablar solamente ahora para hacerse pastor, misionero o nada. Usted conoce lo que Dios ha puesto en su corazón. Usted sabe para lo que Dios le ha llamado. Pero es esa revelación divina, quizás en un mensaje, en una predicación, en un acontecimiento, en una situación difícil. Eso es. Los teólogos le llaman a esto una teofanía de Dios. Cuando Dios se manifiesta y te desafía a hacer algo para Él. Segundo, el llamado, queridos hermanos, es cuando Dios se mete en lo que estamos haciendo y nos inspira a hacer otra cosa. Es decir, Dios se te mete ahí en lo que estás haciendo y tú vas caminando para allá. Yo iba caminando, materialismo, trabajo, etcétera, primer mundo, Las Vegas, San Francisco. Dios se metió en lo que estaba haciendo y me inspiró a hacer otra cosa y me dijo: no es para allá, tienes que convertirte y caminar para allá en la senda donde yo quiero llevarte. Eso es llamado. Llamado es también, número 3, cuando se reclama todo nuestro potencial, no para tener dinero, prestigio, poder, sino para servir, compartir, amar y perdonar. Eso es, cuando Dios reclama todo nuestro potencial. Usted tiene habilidades que Dios le ha dado, usted tiene aptitudes que Dios le ha dado. Entonces Dios está reclamando ese potencial, pero no para tener dinero, prestigio, poder, sino para compartir, amar, perdonar, para transmitir la misericordia de Dios al mundo. Algunos de ustedes tienen grandes talentos y grandes dones que Dios les ha dado, pero los tienen dormidos y quietos ahí. Pues es Dios, te está reclamando todo eso. Y no para tener dinero, prestigio, porque hermanos, no confundan llamado con los deseos naturales. Hay personas que quieren hacer algo para estar cerca de alguien. Hay personas que quieren hacer algo para tener dinero, prestigio, poder. Hay personas que quieren hacer algo por deseos de la carne, por deseos mundanos. Hay personas que quieren hacer algo para cumplir sus caprichos y sus concupiscencias humanas.
Es que yo quiero estar cerca de, porque quiero tener esa escuela para ser grande. Eso no sirve, eso no es de Dios. El llamado es genuino cuando Dios reclama todo tu potencial para que los pongas a sus manos. Y usted tiene potencial. Número 4, el llamado es esa palabra retadora que reorienta nuestra dirección. Cuando ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para los demás. Hermanos lindos, quieren que les diga algo. Si ustedes no descubren el llamado de Dios, la situación para la cual está llamando Dios, su vida está condenada a vivir en neutro, sin ir ni para adelante ni para atrás. Es una vida neutra. Eso es lo peor. Eso es lo más desgraciado que le puede pasar a un ser humano. Porque si Dios te puso el ojo, si Dios te eligió, si Dios te llamó y no ha respondido, aunque tengas trabajo, dinero, casa y lo que estés haciendo, perdóname, pero sos la persona más fracasada del mundo. Vas a necesitar hartarte guaro, cerveza, droga o cualquier otra cosa, tener sexo ilícito, salir a pasear y fingir y todo lo demás. Pero pastor, yo lo tengo todo. Tengo una tarjeta de crédito para comprar lo que quiera. Tengo dinero en mi bolsa, en el banco. Tengo una casa, tengo una familia y tengo... Pero hermano lindo, tener todo eso no es garantía de que vas a ser feliz. Porque la verdadera felicidad es encontrar para lo cual Dios nos ha llamado y estar en ese lugar para servirle, dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos, dedicar nuestra energía para poder servirle a Dios. Sé la historia mía. Sí, uno puede andar con cosas. Me vine para El Salvador, me hice un pequeño empresario, empecé a progresar en el Boulevard Constitución, hacía cosas, empecé a tener todo lo que necesitaba, pero mi vida estaba vacía. Hermanos lindos, quieren que les diga algo. Yo encontré la vocación y el llamado de Dios para mi vida. El día que lo deje, que yo decida decir, no, yo me voy, ya no sirvo para esto. Los días más traumáticos para mi vida van a ser los días domingos, cuando yo esté en cualquier lugar y sepa que Dios me había llamado para poder edificar a la gente y no estar en ese lugar. Eso es lo más tremendo. Tanto así que nosotros salimos una vez al año de vacaciones con mi familia. Y como dato interesante, casi siempre buscamos un domingo para congregarnos fuera de acá. Jesús llamó a Mateo, queridos hermanos, y despertó en él una vocación. Miren lo que dice el versículo 9. Pasando Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Cuáles son las características de una vocación genuina? Permítanme responder a esa pregunta. ¿Cómo sabe usted que Dios le está llamando y no su conciencia, su mente, sus apetitos, sus intereses, sus ambiciones y sus propias cosas? ¿Cómo sabe genuinamente que Dios lo llama? ¿Cuáles son las características de la vocación del llamado de Dios? Es que yo quiero ir a servir a los pobres para que me vean en la foto. Como los políticos, ¿verdad? Que le toman la foto siempre que están dando una silla de ruedas. Ese no es llamado de Dios. No. ¿Qué características tiene el llamado de Dios? Para mí tiene 3 características. 1, el llamado de Jesucristo siempre va a despertar el deseo de querer seguirle a Él. Siempre. Seguirle a Él. No seguir una religión, una iglesia, una denominación, una persona, un pastor, un sacerdote, un papa, un lo que sea. Nadie. Si usted está poniendo su mirada en el hombre, si usted está poniendo su mirada en las personas, en las instituciones, no sirve. Una vez vino un hombre y se me acercó y me dijo, pastor, yo quiero estar cerca de vos, porque yo quiero aprender lo que tú tenés. Y yo lo vi bonito en el momento. Y yo he venido a esta iglesia, pero yo no quiero hacer otra cosa. Yo quiero dentro de unos años vivir como tú vivís, andar el carro que tenés, tener la influencia que tenés y tener la familia que tenés. Yo dije, este me quiere quitar la mujer o qué onda. Entonces, pero el punto es que me dijo eso y me convenció. Y yo le dije, mira, venite, hagamos una cita para que estés cerca de mí. Es que yo quiero estar cerca de vos. Yo quiero tener tu escuela. Yo quiero ser como vos.
Cuando vino la siguiente vez y le digo, te tengo malas noticias. Si vos querés seguirme a mí, estar cerca de mí, te vas a frustrar mucho, porque soy una persona humana con muchas debilidades. Y además por mi condición social, soy una persona muy sola. No tengo amigos. Vivo casi siempre encerrado en mi casa, encerrado en mi carro y encerrado en esa oficina. Es muy triste mi vida para vos. Pero si tú me decís que querés seguir al Señor y querés seguirle independientemente donde Él te ponga, ya sea que te dé carro o no te dé carro, ya sea que te dé casa o no te dé casa, lo único que quieres es tomar su cruz, seguirle y servirle. Y si servirle implica ir a lavar los baños de la iglesia, o trabajar como seguridad, o trabajar pintando la iglesia, o cortando el jardín, ese es un llamado de Dios. No se equivoquen, santos. El llamado es de Dios cuando Dios te pone el deseo de querer seguirle a Él. ¿Oyeron eso? A Él. Aleluya. ¿Cómo sé que es un llamado de Dios? Cuando despierta el deseo de querer seguirle a Él, ir en pos de Él. Bueno, discípulo quiere decir seguidor de Jesús. Su mirada en el Señor. Los hombres les vamos a decepcionar, hermanos, cualquiera que sea. Somos seres humanos con debilidades. Somos igual que ustedes. Porque el Señor llama a pecadores. Ahí lo dice al final. El médico, el que está sano no necesita de enfermos. El Señor le ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él no ha venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues todos somos pecadores, aunque sea el Papa, aunque sea el gran Benny Hinn, aunque sean los grandes hombres íconos. No pongan su mirada en el hombre. Si es llamado de Dios, es que ustedes quieren seguir a Jesús. Solo a Él, mírenlo. Él es el Señor. Su mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Fíjense que todo llamado tiene 5 partes en el proceso. 1, Dios te elige. Dios mira entre toda la gente y dice: hey, quiero que vengas tú, quiero que me sirvas en algo. Después que te ha elegido, te llama, y te llama por tu nombre. Y quieres que te diga algo, hermano. Si no entiendes a las buenas, vas a entender a las malas con Dios. Si Dios te está llamando para algo, ¿por qué no te preguntas si lo que te está pasando es fruto del hecho de que tú no estás respondiendo al llamado que Dios está haciendo en tu vida? Pastor, fui a chocar el carro. No, hombre, es que no es que lo chocaste por chocarlo, es que Dios te está hablando, te está llamando la atención, y como sos testarudo no entendés. Primero te elige, después te llama, tercero te capacita. Él no te va a enviar vacío, sino que te va a capacitar. Te va a poner en una iglesia con un proceso, que vengas a un preencuentro, al encuentro, al posencuentro, a la academia, al lanzamiento. Te va a mandar a un seminario, te va a capacitar. Después de capacitarte, te va a ungir. Va a derramar su unción sobre tu vida para que no vayas vacío. Y finalmente te va a enviar a hacer la obra. Pero ¿cómo sé yo que el llamado viene de Dios? Cuando despierta, número 1, el deseo de seguir a Jesucristo. Número 2, el llamado viene de Dios o viene de Jesucristo cuando despierta el deseo de querer ser discípulo de Él. ¿Qué es un discípulo? Es el que sigue a Jesús. El nombre discípulo significa también el que aprende. Está el maestro. La palabra discípulo viene desde rabinos y discípulos. El rabino era el que tenía un grupo que siempre andaba con él, al estilo de Jesús y los 12 apóstoles. Aprendían en la vida cotidiana lo que él hacía, cómo resolvía los problemas, cómo se comportaba, qué hacía. Ese es un discípulo. Entonces, sabemos que el llamado viene de Dios cuando nosotros tenemos el deseo de servir, cuando tenemos el deseo, de ser discípulo de Él. Mis amados hermanos, en el Evangelio de Lucas, es muy serio este pasaje. En el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 25 dice: grandes multitudes iban con Jesús, pero Jesús les vio y les dijo muy enojados a todo el montón de gente:
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. El que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz y me siga. Que venga delante del Señor. El discípulo es aquel hambriento de Dios, el que trae su libreta de apunte, le gusta aprender, disfruta cuando le enseñan. El discípulo es el que marca su Biblia, el que está entusiasmado por Dios, el que tiene hambre de Dios. El discípulo es aquella persona, queridos hermanos, que cuando puede aplicar lo aprendido, lo aplica, evangeliza, tiene una célula, tiene una reunión familiar. Eso quiere. Le gusta servir en la congregación. El discípulo sigue las enseñanzas de su mentor, de su pastor. El discípulo trabaja en la visión de la iglesia. Entonces, si tú eres llamado de Dios, número uno, Dios o Jesucristo va a despertar el deseo de querer seguirle a Él. 2, el deseo de querer ser su discípulo. 3, el llamado de Jesucristo va a despertar el deseo de querer servirle a Él. Servirle, entregarse. Mis amados hermanos, realmente si usted no tiene deseo de quererle servir a Dios, perdónenme, pero su vida entonces yo duraría si Dios le está llamando o está respondiendo al llamado. Y usted tiene dones, tiene talentos. Y no me diga, es que pastor, yo soy una persona muy pecadora, tengo un pasado terrible. Yo he matado gente, yo soy un exconvicto, yo soy divorciado en 3 oportunidades, yo no he tenido a hacer nada, mi vida ha sido un fracaso, un caos, no he hecho nada, soy fracasado. No, es que fracasado es el que ya se concibe como fracasado. Tú le puedes servir a Dios y aún con todo lo negativo que te ha acontecido en la vida, puedes ser testimonio para poder ayudar a otros y a poder ser de bendición a otros. Mire lo que dice la Escritura, hermanos, más adelante, para los que le están poniendo excusas de que no quieren seguirle, ser discípulos y servirles. Aconteció, dice el 10, que estando él sentado en la mesa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se juntaron a la mesa de Jesús y sus discípulos. Ojo, ¿cuál era el oficio? ¿Cuál era el trabajo de Mateo? ¿Quién lo sabe? Ahí lo dice anteriormente. ¿Cuál era? Era publicano. ¿Sabe qué hacían los publicanos? Cobraban los impuestos. Eran ladrones. ¿Sabe cómo le decían los judíos a los publicanos? Les decían perros. Porque, hermanos, les ponían grandes intereses. O sea, iban en contra de las normas de Dios. Y siendo un judío era un traidor, un farsante, un Judas, un hipócrita. Era marginado. Ser publicano era ser signo de ser lo más pecador que había. Pues Jesús fue a comer con ellos. 11. Cuando vinieron los fariseos, le dijeron a sus discípulos: ¿y por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Esta pregunta ya me la han hecho a mí. Mire, pastor, ¿y por qué tiene como servidor a fulano de tal? ¿Y por qué le pone uniforme a fulano de tal o a la fulana de tal? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué come con los publicanos y los pecadores? Y la respuesta de Jesús me encanta. El siguiente versículo, por favor. Mire lo que dice. Cuando vieron eso, al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sabe qué, hermanos? La iglesia es un verdadero hospital. Aquí estamos enfermos, pero que tenemos al médico de médicos que ya está tratándonos y estamos en proceso de recuperación. Hemos aceptado nuestra enfermedad. Mientras que allá afuera están los enfermos que no aceptan que están enfermos y se están muriendo, están agonizando. Versículo 13. Y dice la Biblia: y pues, si aprender lo que significa misericordia quiero, cita el profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Diga conmigo: Dios no llama a justos, Dios llama a pecadores. Permítame que te diga algo. Esta conclusión es buenísima, un poquito más bajo. Escuchen esto. Dios es experto para tomar lo que no sirve para hacer algo útil. Dios es experto en tomar las cosas ordinarias para hacerlas extraordinarias.
Dios es experto en tomar publicanos y convertirlos en escritores de evangelios. La historia de la Biblia lo demuestra. Abraham era un idólatra junto con su suegro. Y hermanos, ¿qué hizo Dios? Lo llamó y lo convirtió en el padre de la fe. David, un pequeño pastor de ovejas insignificante, lo convirtió en el hombre que luchó con gigantes, el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Moisés, un prófugo de la justicia, asesino que había matado a un judío, lo convirtió en el gran libertador del pueblo de Israel. Salomón, no Salmón, Salomón, un esclavo de sus apetitos sexuales, que lo llevaron una y otra vez a fracasar por eso. Sin embargo, fue convertido en el más sabio de los reyes del pueblo de Israel. Pedro, un hombre inestable, violento, explosivo, que agarraba el machete y le pegaba a cualquiera, fue convertido en el líder de los 12, en el gran predicador que se levantó la mañana de Pentecostés y se convirtieron 3,000 personas. De ese rudo pescador con las manos y la piel quemada, eso hizo Dios. Pablo, Tomás, el incrédulo, si no veo al Señor no lo creo, fue convertido en el discípulo lleno de fe que le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. Pablo, el asesino perseguidor de los cristianos, en las manos de Dios fue convertido en el gran apóstol de los gentiles. Carlos Rivas, el esclavo de la religiosidad, el que vagaba taciturno, que defendía un dogma, una tradición, fue convertido en vuestro pastor, en vuestro predicador, en el líder de un avivamiento que Dios está por levantar en esta nación. Escuchen eso. No le pongas excusas a Dios. Tú tienes dones y talentos. Tienes pecado también. Pero Él no ha venido a buscar a perfectos. Él ha venido a buscar gente que se quiera moldear en las manos de Dios. Tú le puedes servir. Pastor, usted no sabe cómo está destrozada mi vida. Yo he pasado por divorcios. He sido una tipo realmente, si me conocieran a mí, aquí cayera un rayo quizás. Hermanos, al que mucho se le perdonó, mucho se le amó. Y Dios te quiere utilizar para eso, para su obra. Usted tiene talentos. Dios te trajo a esta iglesia con un llamado especial. Quizás tu talento, que ha dado mucho al mundo y has hecho reír a la gente, quizás tu talento pueda ser para que se lo deje al Señor también y pueda servirle acá. ¿Te imaginas un artista que ha sido libre, sano y ungido, y que su alegría no es ficticia, sino que su alegría es lo que Dios ha producido? Serías indetenible, bro. Indetenible. Usted es ingeniero, médico, abogado, doctor, lo que sea. Ese es su talento. Su talento quizás sea abrir una célula. Deje de estar renunciándole a Dios. Deje de vivir la vida sin sentido. Por Dios, hombre. O sea, si Dios le ha dado al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. ¿Qué está haciendo con su talento? No lo entierre. Póngalo a trabajar para Dios. Dios te está llamando. Él está exigiendo tu talento. Él está exigiendo tus dones, tus capacidades. No para tener dinero, poder, fama o prestigio, sino para amar, servir, perdonar y entregarte. Amados míos, es día de responder al llamado de Dios. Si usted lo hace, el Señor tiene un plan para cada vida. Para cada vida, para usted. Pastor, yo he pasado por problemas matrimoniales como no tiene idea. ¿No será la escuela de Dios para que puedas ayudar a otros matrimonios también? Pastor, yo salí de una vida homosexual.
¿No será que Dios te quiere llevar a atender a esa gente? ¿Sabes que no hay una pastoral de homosexuales y de lesbianismo en ese país? Pastor, yo he pasado por un cáncer. Usted no sabe lo que tengo. ¿No será que cuando te sanes, ese va a ser el modo de Dios? Te va a utilizar con tu testimonio para que venga mucha gente a los pies de Él y sepan que Dios es un sanador. Mis amigos, si ustedes le responden a Dios, vivirán la vida más plena, llena, satisfecha y tendrán rumbo y dirección. Si no responden al llamado, le esperan días grises, oscuros y tristes, porque Dios no quiere que estés sentado solamente ahí. Él te ha llamado para servirle. ¿Y desde cuándo te llamó? Dice el libro de Jeremías en el capítulo número 1, versículo número 5. Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Él que tenga oídos, que oiga la palabra. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.